Bueno, vamos a continuar con la parte número 2, con la segunda parte de este punto número 3 que habla sobre las variables. En esta clase vamos a ver eh, los ámbitos o el ámbito o el alcance que tienen las constantes y las variables. Vamos a ver también la declaración option explicit. Vamos a ver para qué nos sirve, qué pasa si no la utilizamos. Y vamos a ver también qué son las constantes y vamos a ver qué son las variables static. En una clase anterior vimos ya los diferentes tipos de variables del tipo string, numéricas, las de tipo fecha, las del tipo falso, verdadero, ¿verdad? Y vamos a ver ahora cuál es el alcance que tiene cada una de ellas, desde dónde o hasta dónde puede llegar su, su, su declaración, ¿verdad? Desde dónde podemos verlas o de dónde podemos leerlas o desde dónde podemos cambiar o modificar su contenido. Entonces, vamos a ir a ver, primeramente vamos a ver la declaración option explicit, vamos a ver de qué trata, para qué sirve y todo lo demás. Acompáñame por favor a el editor de código. Ya me encuentro aquí en el editor de código. Eh, Cuando hablábamos, o en la primera clase, cuando hablábamos de lo que era nuestro editor de código, conociendo el entorno de desarrollo, eh, cuando fuimos a la opción, bueno, mejor dicho, cuando venimos a ver las opciones, acá en el menú herramientas, te mencioné algo muy importante, o quizá fue lo único que te mencioné, que probablemente tenías que cambiar aquí, si es que no te interesaba cambiar colores y tipos de letra. Lo que sí me queda muy claro y recuerdo muy bien fue que mencioné que no necesitabas cambiar absolutamente nada para que el entorno de desarrollo o el programa funcionara de maravilla. Lo único que te recuerdo que te dije fue que seguramente si nunca habías utilizado el editor de código, esta opción, requerir declaración de variables, iba a estar desactivada, porque así viene por defecto, por lo menos en esta versión de Excel, viene desactivada la opción que dice requerir declaración de variables. ¿Y a qué se refiere eso? Pues bueno, la voy a dejar desmarcada, voy a dar OK y voy a venir y voy a insertar un módulo nuevo. Puedo venir aquí al icono este que dice insertar, dice user form o módulo, o también puedo venir al al menú insertar y le puedo dar insertar módulo. Cuando yo inserto un módulo, voy a cerrar la ventana de inmediato. Mira cómo aparece completamente en blanco. ¿Okay? No tiene absolutamente nada. Ahora voy a ir a herramientas de nueva cuenta, voy a ir a opciones, voy a marcar la opción que dice requerir declaración de variables y le voy a dar OK. Y voy a venir y voy a insertar de nueva cuenta un módulo. Mira cómo ahora aparece un nuevo módulo, pero aparece el texto option explicit. Esta es la declaración. Esta declaración o este texto, ¿verdad? Es muy importante, nos va a ayudar muchísimo y nos puede evitar muchos dolores de cabeza si lo aprendemos a utilizar. O mejor dicho, aprenderlo a utilizar, me refiero que si nosotros utilizamos la declaración, o en este caso la declaración option explicit, si decidimos utilizarla, que es lo más recomendable, es necesario que esta declaración esté primero que cualquier procedimiento o cualquier declaración de variables o todo lo demás. ¿Okay? Lo ideal es que siempre esté en la primera parte. Puede tener obviamente comentarios arriba, ¿verdad? Pero no puede haber arriba instrucciones que no sean comentarios, no pueden estar por encima de esta declaración. Esta declaración, si la vas a utilizar, sí o sí, tiene que ser la primera que se ejecute en tu módulo. Por lo tanto, puedes tener texto en la parte superior o por encima de esta declaración, pero solamente que sean comentarios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué me va a servir el option explicit? Ahora, otra cosa también muy importante antes de pasar al para qué nos sirve, es que si yo tengo un módulo como el módulo 2 que tengo aquí, no le voy a renombrar ni nada, simplemente para mostrarte que este fue el que insertamos previamente y no tenía la declaración de variables, el requerir
declaración de variables activo, ¿verdad? Me puso este módulo completamente en blanco, pero no pasa nada. O sea, yo puedo tener esa opción desmarcada y cada vez que yo inserte un módulo, me va a aparecer un módulo en blanco, pero yo puedo escribir sin ningún problema la declaración, ¿ok? O sea, esta parte, lo único que hace la opción marcada allá en el cuadro de diálogo opciones o en las opciones del programa, de nuestro entorno de desarrollo, ¿verdad? Lo único que hace es que si marcamos el check, es que cada vez que insertemos un módulo, por defecto va a aparecer ya el texto o esta declaración. Es lo único que hace. Pero obviamente al hacerlo, ¿verdad? De manera automática, pues ya nos está obligando prácticamente a que nosotros declaremos las variables. ¿Cómo es eso? Voy a venir al módulo 3, que es el que me apareció por automático, es indistinto, lo puedo hacer en cualquiera, pero voy a venir al módulo 3, ¿verdad? Y el día de ayer veíamos, el día de ayer, o mejor dicho, la clase anterior, veíamos en los tipos de variables. Voy a ir al módulo tipos de variable y voy a copiar esta de tipo, la del tipo byte, la voy a copiar y me la voy a traer al módulo 3 y la voy a pegar aquí. ¿Ok? ¿Para qué sirve Option Explicit? Option Explicit me obliga, como decía allá en el cuadro de diálogo, dice, o que obliga o requerir, o requiere, o mejor dicho, requerir declaración de variables. Quiere decir que si yo tengo Option Explicit aquí en mi módulo, me va a obligar a que yo declare la variable. ¿A qué se refiere eso? A que yo forzosamente tengo que poner esta línea, no necesariamente como dim, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es que si yo voy a utilizar una variable, en este caso la variable cantidad, que es del tipo byte, yo la tengo que declarar así, tal cual. O sea, tiene que tener una línea, una declaración de variables. ¿Por qué? Porque muchos acostumbran a no utilizar la declaración de variables porque puede ser más cómodo, puede ser más rápido escribirlo, ¿verdad? Si yo tengo, si yo no tengo esta opción aquí, la voy a comentar, voy a ponerle un apóstrofo al principio, que es lo mismo como si esto no existiera aquí, porque realmente al ponerle un apóstrofo se convierte en un comentario, por lo tanto no tiene ningún efecto sobre el texto o mejor dicho, sobre la macro o sobre las instrucciones que tengo aquí. Por lo tanto, esta parte es como si no existiera. Si yo tuviera esto, ¿verdad? Y si yo no tuviera esta línea aquí, y solamente le pusiera yo cantidad es igual a esto que tengo aquí, ¿verdad? Pues la verdad es que no pasaría absolutamente nada o no me marcaría ningún error, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo que cantidad es igual a 254.51, el debug.print me va a imprimir en la ventana de inmediato el resultado, ¿verdad? Y yo le puedo decir aquí, aunque acá dice tipo de variable byte, yo le puedo poner aquí 1.000.000 y lo puedo imprimir en la ventana de inmediato y no pasa absolutamente nada. Pero ¿cómo es que no pasa nada si la variable del tipo byte solamente me permite valores del 0 al 255, ¿verdad? También le puedo poner que es un valor negativo y me lo va a imprimir sin ningún problema, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me lo permite si es una variable del tipo byte? Bueno, la realidad es que no es una variable del tipo byte. La realidad es que es una variable, ¿verdad? Como tal, es una variable y en la clase anterior también mencionaba, ¿verdad? Que cuando no hacemos la declaración de variables, prácticamente estamos utilizando puras variables del tipo variant o mencionaba que probablemente, ¿verdad? Estemos utilizando mucho ese tipo de variables y no nos hemos dado cuenta. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, cuando no estamos obligados o cuando no utilizamos el option explicit, no estamos obligados a declarar la variable como tal. Simplemente podemos asignarle un valor, ¿verdad? Simplemente podemos asignarle un valor, la igualamos o le asignamos un valor y punto, nada más. Es como si no la hubiéramos, o sea, el declararla es como si la hubiéramos creado, como si hubiéramos dicho, ok, tú vas a hacer esto y vas a tener esta función y vas a contener información de este tipo nada más. Pero como no le dimos esas especificaciones, ¿verdad? No lo hicimos al declararlo, pues entonces cantidad realmente puede existir, pero no va a existir con ese detalle o con esas instrucciones que nosotros les damos al declararla. Por lo tanto, puede
puede detener o puede sostener o puede guardar o puede cobijar la cantidad de datos que nosotros le demos y el tipo que nosotros le demos. Ese es el tipo variant que mencionábamos en la clase donde veíamos los diferentes tipos de variables. Cuando hablábamos del tipo variant, decíamos que puede almacenar un texto, un número o una fecha y se va a convertir en ese tipo de variable, ¿verdad? Para que no ocurra ningún error. Entonces, cuando no utilizamos la declaración de variable option explicit, yo puedo hacer sin necesidad de declarar acá dim cantidad del tipo byte, yo puedo solamente igualar la variable de esta manera, ¿verdad? Y pues la verdad es que nunca voy a tener, por eso resulta muy cómodo, ¿verdad? Que nunca voy a tener problema porque yo puedo declarar cantidad y en un momento le puedo poner un número cualquiera, en la siguiente línea o en la siguiente vez que la utilice le puedo poner un texto o le puedo poner una fecha y nunca voy a tener ningún problema, ¿verdad? Es muy cómodo en el sentido de que no me va a generar ningún error por el hecho de yo asignarle un texto o asignarle un número o asignarle una fecha, ¿verdad? Eso puede resultar muy cómodo, pero la realidad también es que la comodidad muchas veces se puede convertir en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque al tú no tener declarada la variable como un tipo, ¿verdad? Puede que cuando tú estés utilizando, vamos a poner el ejemplo, aquí muy sencillo, aquí le dije que cantidad es igual a menos 1.000.000. Y ahora yo le digo, debug.print, el valor de la variable cantidad es, y vamos a poner el ejemplo que acá le puse, en lugar de cantidad, le puse can y en lugar de la i le puse la letra L, ¿verdad? Y yo mando a imprimir y date cuenta cómo no me genera ningún error, pero simplemente me dice que el valor de la variable cantidad es y no me pone absolutamente nada. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Verdad? Pues que simplemente cantidad no tiene ningún problema, almacena este valor, pero yo estoy mandando llamar acá en la impresión o en esta línea, estoy mandando llamar a una variable, ¿verdad? A una variable a la cual no le he asignado un valor. No existe, no la he declarado, pues no, porque estamos hablando de que no estamos haciendo declaración de variables. Por lo tanto, si yo me equivoco aquí, ¿verdad? La macro o el procedimiento no me va a marcar ningún error porque es como si estuviera declarando una variable nueva, ¿verdad? Pero como es una variable nueva, pues no tiene ningún valor, por eso me lo pone de esta manera. Entonces, puedes ver que la comodidad se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Porque el propio sistema no me va a detectar, no me puede decir que existe un error de una variable que no existe porque no está obligado a considerarlo porque no está activo el option explicit. Ahora, ¿qué pasa si yo activo el option explicit? Le voy a quitar el comentario y voy a ejecutar y automáticamente me va a decir no se ha definido la variable. Entonces, al mostrarme o al mandarme este mensaje, me está diciendo que yo tengo que declarar la variable, ya sea con la palabra reservada dim, con la palabra reservada private, public, static, de cualquier manera, yo la tengo que definir y le tengo que definir un tipo. Bueno, el tipo no necesariamente se lo tengo que definir, porque si no le defino un tipo, pues simplemente va a ser una variable del tipo variant, pero lo recomendable, como decíamos en la clase anterior, es que le definamos un tipo. Entonces, al poner, al declarar el option explicit, yo me veo obligado a decir aquí, dim cantidad, y vamos a poner el ejemplo que simplemente voy a declarar cantidad, no le voy a poner el tipo. En este caso, ¿verdad? Dijimos que si no le declaramos el tipo, es del tipo variant, que puede almacenar cualquier valor. Por lo tanto, aquí no me generaría tampoco ningún error, porque como es del tipo variant, pues puede convertirse en long, en integer, en doble, en moneda, en lo que yo quiera, o dependiendo del valor que yo le asigne. Entonces, esta parte en teoría no me debería de dar error. Pero cuando yo mandé imprimir, pues me debería de dar un error porque la variable esta no existe. Entonces me debería de decir que esta variable no existe porque en realidad no existe. Ejecuto y efectivamente me dice que no se ha definido la variable. Por lo tanto, puedes ver que entonces cuál es
el fin de utilizar esta declaración, ¿verdad? La declaración option explicit, que la verdad, como decía, como mencionaba, puede resultar muy cómodo o muy cómoda el no declararlo para algunas personas, pero la realidad es que puede también acarrearte muchos problemas porque como mencionaba o como decía, si yo tengo cantidad con cierto valor y le vengo acá para imprimirlo, pero en lugar de cantidad me equivoqué con el nombre de la variable y a lo mejor hago depuración y hago compilar el proyecto, no me detecta error de sintaxis, ¿verdad? Ejecuto y no me marca ningún error y digo, bueno, ¿por qué no me imprime el valor si yo efectivamente estoy declarando la variable, le estoy asignando un valor? Y es difícil entonces encontrar el error, ¿verdad? Porque si tengo la declaración de variables hecha, o perdón, o el option explicit activo, va a ser muy fácil que mediante depuración, compilar o al momento de ejecutar, ¿verdad? Voy a tener ese error. El error me va a saltar muy rápido porque el error es un error de compilación. Cuando tengo la declaración option explicit activa en mis módulos, ¿verdad? Al yo terminar de escribir una macro o escribir un procedimiento, lo primerito que yo debería de hacer antes de que cualquier cosa suceda es venir acá a depuración, compilar el proyecto, ¿verdad? Y automáticamente me va a saltar, si existen errores de compilación, nombres de funciones mal escritas, declaraciones de variables, o mejor dicho, variables que no existan dentro del procedimiento o dentro del módulo o de cualquier otro módulo, porque pueden ser variables que están definidas en otro módulo, ¿verdad? De manera global. Entonces, aquí me va a saltar el error en tiempo de, perdón, el error de compilación y me va a decir claramente que no se ha definido la variable. Entonces, de esta manera es mucho más fácil darse cuenta si hemos escrito bien o no hemos escrito bien las variables, ¿verdad? O si nos ha faltado declarar una variable. Entonces, puedes ver que la verdad, la declaración option explicit es algo interesante y yo te recomiendo que la utilices porque puede que te puedas ahorrar un poco de tiempo si no la utilizas porque no tienes que declarar variables, no te vas a encontrar con errores y a lo mejor si no te gusta gestionar los errores porque tienes que escribir más código, que esa parte la vamos a ver más adelante, a lo mejor dices, no, pues es que para qué la pongo, me va a obligar a declararlas, me va a obligar a escribir más y la realidad es que sí es cierto, te puede obligar a escribir un poco más, pero te va a ayudar a ser más ordenado, vas a aprender los principios básicos y seguramente vas a tener mejores resultados porque al final del día te vas a evitar muchos dolores de cabeza, ¿verdad? El tener que estar revisando constantemente si escribiste o no escribiste la variable de la misma manera como le asignaste un valor. Entonces ahí te puedes ahorrar también un poco de tiempo porque ese tiempo que ganes en el no declarar esas variables, ¿verdad? Puede que lo pierdas y a lo mejor puede que pierdas hasta más a la hora de estar buscando dónde está el error porque no te va a generar un error de compilación. Entonces, lo recomendable es que utilices la declaración option explicit en cada uno de los módulos que tú utilices. Y de la misma manera, recuerda que debería de ser lo primero que esté escrito en el módulo hasta la parte superior para que no te genere ningún error. De cualquier manera, en caso de que pongas un procedimiento o que pongas el option explicit después de algún procedimiento, te va a marcar un error. Cuando trates de compilar o ejecutes algún procedimiento, te va a marcar un error y te va a mencionar que pues esa parte debe de ir hasta la parte superior. Muy bien, entonces hemos visto con esta parte la declaración option explicit, hemos visto para qué nos sirve, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, que creo que son muchas, ¿verdad? Hay varias desventajas y hay también varias ventajas que podemos tener al utilizarlo.